Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Aries, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, cariño. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Richard, y esa pañueleta que parece una vincha, cariño, me voy a dejar crecer el cabello, ¿vale? Entonces, por eso me pongo la pañueleta, porque no me voy a echar laca ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo salgo. Richard, no te lo dejes crecer. Vas a parecer, yo que sé, un salvaje. Mejor, cariño, mejor, me va lo rudo. Muy bien, Aries. El viernes a las 9 de la noche, un super chat, ¿vale? Horario de España, mi emperador, mi emperatriz. Te he extrañado, cariño. Te pido por favor que mires lo que es el video completo, por favor, si pudieras. Y también lo que es los comerciales completos. Porque de esta manera, YouTube entonces va a empezar a publicitar más lo que es mi video, ¿vale? No encuentro la palabra, Aries. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? ¿Qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano? Muy bien. Mi querido Aries, ¿sabes qué siento? Muchos de vosotros están así, como una balanza, ¿vale? No digo que seas Libra, pero estás como una balanza. Puede ser que en estos momentos te estás preguntando, ¿a dónde va mi vida? ¿Cuál es mi lugar en esta relación? ¿Qué propósito tengo en esta vida también? ¿Por qué esta persona de repente no reconoce mi valor? Estás como haciendo un balance. Quizá de repente muchos de vosotros puede ser que exista lo que es amor a la distancia, o puede ser quizás que estás en una relación en la cual tú sientes que ya no tienes nada más que hacer ahí. Puede ser también lo que es relaciones ocultas, cariño, ¿vale? Pero estás ahí. Y esto es bueno. ¿Por qué te digo, cariño? Porque estás en un punto en la cual estás meditando qué es lo que realmente tú quieres para tu vida, cariño. ¿Qué es lo que realmente tú quieres para el futuro? Tanto también de tu entorno como también de tu vida. También de tu vida. Te siento que estás como evolucionando, estás más evolucionado, más evolucionada, Aries. Siento que estás por un buen camino, ¿vale? Si a lo mejor me dice Richard, pero es que no llego a nada, solamente hago este balance y no sé por dónde tirar. Tranquilo, tranquila, porque las cosas van a mejorar. Lo importante es que tú te des cuenta qué es malo, qué es bueno en tu vida. Eso es lo más importante. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir ahora. La chancla está aquí, cariño. También lo voy a vestir uno de estos días, ¿vale? También. Vamos a ver qué nos dicen. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los arcángeles. Es muy importante. A ver qué me dice. Mi querido Aries, gracias por tu apoyo, cariño, con mucha fe. He acercado un poquito más la cámara, porque antes se veía todo, ¿no? Me dicen, liderazgo. ¿Ves, cariño, que estás por buen camino? Te enseño aquí las cartas. Te lo voy a leer, ¿vale? Me están diciendo, ha llegado el momento, escucha, de que asumas tu poder y tu liderazgo, me dice. Ha llegado el momento, cariño. Es muy importante esta carta. Siento que estás en un punto en la cual vas a encontrar respuestas para tu vida. Dice, y de que sigas a los demás con amor. Y de que sigas a los demás con amor. Por eso, siento que tú estás en una relación, que a lo mejor son de dos, pero a lo mejor también es una relación oculta. Vale, al margen de tu historia. Tú estás diciendo, este amor es bueno, me merezco esta relación, me merezco cómo me trate, me merezco de repente que esta persona no esté tan atento, tan atenta conmigo. ¿Sabe por qué te pasa esto, cariño Aries? Porque tú estás encontrando tu yo. Tú te estás valorando, tú estás resurgiendo como el ave fénix. Y esto es bueno, porque te va a llevar al éxito. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver qué nos quieren decir. Mi querido Aries, te extrañaba, cariño. Comenta, comparte, da un like. Vale, a ver si sale bien el video, porque estoy tratando de encontrar el puntito exacto para que salga, pero como aquí hay cambio ahora está oscuro en Barcelona, te soy sincero, va a llover creo, pero yo estoy con una luz, pero tengo que buscar ese equilibrio. Me sale un Cáncer, me sale un Libra, me sale un Virgo, tengo un Leo y tengo otra vez un Libra. Te lo enseño en las cartas, ¿vale, cariño? Te lo enseño en las cartas aquí, vamos a continuar. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot? Arcano, cambio de mazo. Vamos a ver, mi querido Aries,
¿Qué nos están diciendo? Es muy importante las energías, cariño. Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, yo solamente quiero saber de mi ex, porque puede pasar, ¿vale? Pero es muy importante las energías. La carta del 3 de espadas. Y tenemos, ¿ves? Es que es increíble cómo las cartas te llevan siempre al mensaje. Tú has tenido una decepción, cariño, o te estás llevando una decepción. O en estos momentos de repente me dice, Richard, me siento como atrapado, atrapada. Necesito liberación, porque yo veo aquí una decepción, yo veo aquí una tristeza, un dolor. Quizá de repente inclusive eres del típico perfil que está rodeado y rodeada de muchas personas, de muchas energías, pero te sientes solo, te sientes sola, cariño. Es como me dice Richard, ¿de qué sirve de que tengo a todo el mundo encima de mí, pero me siento solo? Hay una insatisfacción personal que tú tienes. O recuerdas a una persona, o no eres feliz con esa relación, o simplemente lo que te he dicho, las energías te van a llevar para que tú encuentres tu camino. Vamos a continuar. Tenemos aquí también la carta del 3 de copas, y tenemos aquí la carta del 4 de bastos, con la carta del sacerdote o el emperador. Yo lo que te puedo decir con estas cartas, quizás me dice Richard, lo que está pasando, porque esto nos hablan también de una tristeza, de un dolor que puede estar vinculado con triángulos amorosos, o que tú de repente estás enamorado o enamorada de una persona dentro de la multitud, dentro de tus amigos, de tus amistades. Y entonces esta situación te pone como un poco triste, como un poco de mal humor. Por eso te digo, tú tienes una insatisfacción personal, tú estás haciendo un balance. ¿A dónde va mi vida? ¿Qué es lo que quiere esta persona de mí? Porque a lo mejor de repente tú estás teniendo trato con esta persona y tú no sabes por dónde van los tiros. Tú no sabes si esta persona siente algo por ti, no siente algo por ti, o simplemente quiere tener una noche loca contigo, cariño, ¿vale? Mira las cartitas. Esto es lo que está pasando. Pero mi querido Aries, siento un Piscis, no sé por qué. Mi querido Aries, habiendo tanto pan por rebanar, tú no te has visto en un espejo, cariño. Tú eres guapa, tú eres guapo. ¿Por qué estás sufriendo por alguien que como tú mismo lo estás sintiendo, no sabes a dónde va esta historia? No sabes lo que va a pasar entre vosotros dos. Cariño, si Dios te da dientes, es porque tienes que comer carne, cariño, ¿vale? Es esto. ¿Por qué te fijas tanto en esta momia? ¿Por qué te fijas en Munra, en Munrana, ¿vale? En el Kevin yo que sé, la Lupita. ¿Por qué te fijas tanto en la Lupita? Cariño, habiendo tantas mujeres y tantos hombres para comer, te complicas la vida, cariño. Pero no te preocupes, ¿vale? Porque yo veo como que tú ya estás en esa fuerza, en esa energía. Tú vas a dar cara, cariño. Tú vas a dar cara, ¿vale? Con dos, ya sabes qué. Vas a decir, hey tú, feo, fea, como quieras llamarlo, ¿vale? Papi, mami. Yo lo digo feo y fea porque no lo conozco, ¿vale? Hey tú, feo, fea, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿A dónde va nuestra historia? ¿Qué estás buscando de mí? ¿Por qué vienes otra vez? Porque a lo mejor de repente, yo qué sé, cariño, dices, al fin me liberé de esta cepa, al fin ya no lo tengo en mi vida, y otra vez se pone en contacto. Y esto te descoloca, cariño, estás como un trompo, yo qué sé. Entonces no sabes a dónde vas, pero tú estás haciendo balance y eso me gusta, siento ese Piscis muy fuerte. Cuando tú deas cara a la situación, siento un Escorpio, Aries. Uy, por Dios, estás con los malos, ya veo. Entonces, veo yo que las cosas van a empezar a brillar para ti. Ya sea con esta persona que va a decir, uy, no me puedo meter con Aries, porque si no, yo que sé, este emperador, esta emperatriz me va a dar 2 chancletazos aquí. Entonces esta persona va a reaccionar y yo veo que te viene para ti la felicidad en el futuro. Ya sea con este individuo o esta individua, o simplemente con un nuevo amor. Pero tú no te me vas a quedar sola ni solo, cariño. Tenlo por seguro. Tú no te me vas a quedar. Solamente que has tenido que pasar momentos de repente desagradables, estás poniendo en orden todo, pero a ti te va a llegar, porque aquí me dice celebración, y aquí me dice una persona que quiere una historia real contigo, real, cariño. Y esto es muy bueno para ti, ¿vale? Vamos a continuar, a ver qué más me dicen. La chancla quiere que tú seas feliz, cariño, ¿vale? La chancla quiere que tú seas feliz. Muy bien, es como la canción, yo qué sé, hoy no me acuerdo esta canción que dice, ¿vale?
Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no quiero, ¿vale? Ponzoño y veneno. ¿Quién lo canta? La que canta Jamás te amarán. Hoy nunca me acuerdo el nombre de esta mujer, pero me encanta su música, ¿vale? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace dudar que yo soy infiel? Tun, 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 tun. Ponzoño y veneno. ¿Has escuchado esa música o no? Seguro que la has escuchado, ¿vale? Pero la frase que me gusta, escucha, es, si yo, ¿cómo es? Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Eso es esto, cariño, porque hombres y mujeres te llegan. Pero, sin embargo, pues tu corazoncito o tu forma de ser te dice, no puedes pecar, ¿vale? Oye, ¿quién lo canta? Dímelo en el comentario porque me olvido, ¿vale? Pero me encanta. Ponzoño y veneno. Por Dios. Veo que hay una persona que a ti te hace dudar de los sentimientos también, cariño, ¿vale? Veo que hay una persona que a lo mejor te cela, te pone en evidencia con los demás, o a lo mejor te quiere hacer sentir culpable, que toda la culpa lo tienes tú, él y ella no. Aquí la chica mala, el chico malo eres tú, cariño. Ellos no, son santos. Tendrían que estar yo que sé en un altar. Es esto, ¿vale? En un altar. Vamos a ponerlo velas, cariño, vamos a ponerlo velas. Pero yo veo que te quiere hacer sentir mal. Te quiere. ¿Por qué? ¿Por qué las personas a veces atacan? ¿Por qué las personas quieren bajar el autoestima de los demás? Porque ellos son los inseguros, ellas son las inseguras. Y como ven en ti seguridad, como ven en ti, yo que sé, una persona con proyección a futuro, una persona que puede tener lo que quieres en la vida, pues entonces empiezan a atacar. Y esto también sucede en el trabajo, cariño. Si hablamos de una forma general, en el trabajo, en la economía, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Cuando ven que tú tienes mucho potencial, escucha, porque también está relacionado en el trabajo. Entonces empiezan a atacar, entonces empiezan a ponerte trabas, entonces de repente inclusive se hacen amiguitos o amiguitas del supervisor, del jefe, de la jefa. Es así, son sapitos, cariño, yo lo digo sapitos, ¿vale? Entonces esto también pasa. ¿Pero por qué pasa esto, cariño? Mi emperador, mi emperatriz. Porque te ven que tú tienes proyección a futuro, porque te ven seguro, segura. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Richard, cántame otra vez la canción. Ponzoño y veneno. Si no soy infiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Ya está, muy bien. ¿Te ha gustado, no? Yo sé que te ha gustado, Ani. Es que de verdad eres terrible a veces. Búscalo, no me acuerdo el nombre. Por nombre no me acuerdo. La canción es Dudas, ¿vale? La canción se titula Dudas. De verdad. Amanda Miguel, por Dios. Lo voy a apuntar aquí porque si no... Amanda. A ver. Amanda Miguel. Es Duda, ¿vale? Lo voy a poner en mi canal. No te preocupes. Iniciales me dice. La letra F. La letra B. La letra W o M también. La letra G de gato o de gata techera. Ya te veo, Richard. Ahora que me has dicho que yo tengo poder, voy a salir a buscar, yo que sé, ratones por ahí. Cariño, ten cuidado con las ratas. Muerden, ¿vale? Me dice, una persona que estaba de repente aislado o aislada va a intentar o se va a poner en contacto contigo, ¿vale, cariño? ¡Uy, por Dios! Mira, casi se me cae, por Dios. Vamos a ver. Voy a tener que apagar ahora el radiador. Porque le he puesto porque hace frío, pero ahora ya hace calor. Muy bien, es el bochorno, cariño. A cierta edad ya no da bochorno. Yo ya tengo ya casi 42 años. Es normal que me quiera dar la menopausia. Es normal. Muy bien, vamos a continuar. Richard, ¿en serio tienes 42? Sí, ya voy a cumplir 42. A ver qué me regalas, guapa, guapo. A ver qué me regalas. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el tarot elemental? Con mucha fe. Vamos a ver, cariño. Me sale aquí la carta del 10 de copas, me sale la carta 2022, la carta del 7 de copas y la carta del 9 de copas. Hay una persona, cariño, que a lo mejor tú me dices, Richard, si yo me atrevo a decir lo que siento, a reclamar, esta persona me va a rechazar. O tú tienes miedo al rechazo de alguien, ¿vale, mi querido Aries? Mira, pero a mí me están diciendo, cariño, este 2022 se tienen que caer las caretas ya. Es mejor saber la verdad a vivir siempre engañado o engañada. Quítate la venda de los ojos, ¿vale, cariño?
Pero hay una persona que rechaza, quiere rechazarte. Tienes miedo a esto, Aries, pero tranquilo, tranquila, porque lo mejor está por llegar a tu vida, cariño. Vamos a continuar. Te vas a empezar a rodear de muchas personas. Aunque a lo mejor de repente este cucaracho o esta cucaracha no te dé a lo que tú quieres, o simplemente no te acepte o te rechace, te vas a rodear de muchas personas. Yo no sé cuál es tu situación económica, ¿vale? Pero hay personas que se acercan a ti por interés, ¿vale, cariño? Ojito a ojito, ojito a ojito. Y quizás de repente esto ya lo estás sintiendo, lo estás presintiendo. Hay personas que se quieren acercar o se acercan por interés, ¿vale, cariño? No caigas en su juego. Te enseño aquí las cartitas, mi querido Aries. Que Richard, esa vincha me pone nervioso. Es pañueleta, es pañueleta. Voy a parecer yo que sé un samurái. Un samurái, cariño, muy bien. Y con estos colores tan chillones, es que me encanta. A ver, vamos a hablar a calzón quitado. Yo he visto por ahí que algunos youtubers me están, especialmente tarotistas, solo con ellos, se están poniendo camisas igual que el mío. Yo he sido el primero que se ha puesto camisas hawaianas, ¿vale? El primer tarotista. Ya está, Richard está soltando veneno. A veces es bueno soltar un poco. No voy a decir nombres, no, porque si no me voy a atorar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir. A ver, te voy a sacar lo que es economía. Richard, ¿cómo eres? Es así, cariño, todos tenemos un poquito de maldad, todos. Vamos a ver economía. ¿Qué nos quieren decir? A ver. Vamos a ver, cariño, economía, vamos a ver si se ponen una pañueleta también. Yo qué sé, como yo soy tendencia. De Richard, eres muy sobrado, me va a decir, eres muy sobrado. Cariño, si yo no me echo flores, ¿quién me va a echar? Tú también tienes que echarte flores. Entonces esto. Economía, la carta del mago, la carta de la estrella, tenemos la carta de la rueda. Cariño, la economía te persigue, el dinero te persigue, la abundancia te persigue, cariño, ¿vale? Porque tenemos 3 cartas maravillosas. Entonces nos están diciendo, o tu economía mejora, o simplemente vas a tener propuestas, contratos, o vas a hacer un viaje también. Pero va a haber mejoras en tu economía, me dicen. Mejoras en tu economía. Yo te podría decir, cariño, que vas a tener una propuesta, o vas a hacer un proyecto, o a lo mejor me dices, Richard, tengo pensado hacer, yo qué sé, empezar a vender ceviche en casa. ¿Por qué no, cariño? Todo trabajo es digno. Hazlo. Hazlo, te lo digo. Yo en su momento, cuando era más joven, hace muchos años, cuando era niño, yo salía a vender pescado, cariño. Sí, con una cubeta o un balde de puerta en puerta salía. O pan, gritaba, caserita, caserita, coma su pan, cariño, calientito, calientito. Salía, cariño. O a vender de repente lapiceros, cuadernos. Eso sí, terminaba, pero totalmente parecía mulato ya, por el calor, porque en Perú, yo vivía antes en Perú, hacía mucho calor. Reinvéntate, cariño. No tengas pena, no tengas miedo. Richard, yo qué sé, la gente me va a juzgar. No. Tú no pienses esto, ¿vale? Tú tienes que comer, entonces reinvéntate también. Muy bien, mi querido Aries, tú sabes que yo te digo las cosas como son. Por eso soy odiado y amado a la vez, yo lo sé. Vamos a ver. A ver las características que nos quieren decir, cariño, mi querido Aries. Vamos a ver. Ponzoño y veneno. Por Dios. Muchos de vosotros están lidiando con un Piscis, porque me sale la carta de la estrella, ¿vale, cariño? Veo que es el hilo de la vida, o a lo mejor me dice Richard, el contacto, la comunicación que nosotros tenemos es a través del internet, es a través de las redes sociales. Puede ser esto, cariño, ¿vale? Yo que soy Richard, ahora me he vuelto en OnlyFans, soy OnlyFans. Ten cuidado con las fotos que envías por internet, ¿vale? Ten mucho cuidado, muy bien. No vaya a ser que luego aparezcas por ahí por alguna página y te vea yo, muy bien. No dicen, esta persona tranquilamente, puede ser que esté en la distancia, puede ser que con esta persona tú has tenido lo que es una relación, una historia y tuvo que partir. O simplemente tú te estás comunicando por las redes sociales. Veo que esta persona quizás vive en una isla o vive en un lugar donde actualmente hace calor, nos dicen. Es una persona que está bronceada o bronceado, alguno de ellos, pero otros o otras también son de piel blanco. Cabello castaño o cabello negro, algunos rubios o rubias, muy bien. La carta del As de Oros. Te viene una oportunidad de un proyecto, de un trabajo o de un negocio. O simplemente te van a devolver un dinero que a lo mejor te deben, cariño. ¿Vale? A lo mejor te deben un dinero y te lo devuelven.
Muchos de vosotros también van a estar lidiando con alguien de elemento tierra, Tauro, Capricornio también, ¿vale? Elemento Virgo también. Vamos a continuar. La carta de la luna. Quizás de repente en estos momentos te da un poco de tristeza o de dolor la partida de tus hijos. Puede ser, ¿vale? Porque siento una tristeza, siento un dolor aquí. Richard, extraño a mis hijos. A lo mejor se fueron por trabajo, se fueron por estudios, etcétera, etcétera. Estas son las cartitas. Espero que te haya gustado la predicción, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo, Aries. Besotes. Apóyame con la visualización. Hasta la vista.